A lo largo de la historia, los pasajes de la Biblia han sido objeto de estudio, debate y hasta confrontación. Millones de creyentes en todo el mundo han leído y escuchado relatos de la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su crucifixión. Sin embargo, hay un vacío enorme que ningún evangelio canónico explica con claridad. Los años comprendidos entre los 12 y los 30. Un periodo de casi 2 décadas que, misteriosamente, desaparece de los registros oficiales. ¿Por qué un libro tan detallado sobre los milagros y enseñanzas de Jesús guarda silencio en uno de los momentos más decisivos de su formación? ¿Acaso no fueron importantes esos años? O tal vez sí lo fueron, pero el contenido resultaba demasiado incómodo para la Iglesia y sus guardianes. Aquí es donde entra el papel del Vaticano, una institución que durante siglos ha custodiado, censurado y ocultado documentos que podrían responder a esta gran incógnita. Imagina por un momento lo que significaría descubrir qué hizo Jesús en su adolescencia y juventud. Son los años que moldean el carácter de cualquier ser humano, los años donde uno aprende, viaja, se expone a nuevas ideas y crece. Es creíble que el Mesías, el Hijo de Dios, simplemente desapareciera de la historia en ese tiempo. Algunos historiadores sostienen que no fue un silencio accidental, sino un silencio planeado. La omisión sería parte de un esfuerzo por preservar una narrativa única, centrada solo en el Jesús que predica, hace milagros y se sacrifica en la cruz. Pero, ¿qué pasaría si existieran documentos antiguos que narraran viajes, aprendizajes y encuentros que cambiarían radicalmente nuestra visión de él? El Vaticano, con su biblioteca apostólica y sus archivos secretos, podría ser la clave. En sus bóvedas hay más de 80 kilómetros de estanterías con manuscritos, cartas y documentos que abarcan casi toda la historia de la Iglesia y más allá. Es posible que entre esos textos se encuentre información sobre dónde estuvo Jesús durante esos 18 años ocultos. No se trata de una especulación gratuita. A lo largo del tiempo, han circulado historias de que Jesús viajó a Egipto, a la India, incluso que vivió entre los esenios en Qumrán, un grupo místico judío con profundos conocimientos espirituales. Si alguno de estos relatos fuera verdadero, explicaría la sabiduría, la autoridad y la profundidad de sus enseñanzas, cuando finalmente reaparece a los 30 años en las orillas del Jordán. El silencio del Vaticano ante estas teorías es revelador. Nunca se pronuncian oficialmente sobre ellas, pero tampoco las desmienten con pruebas definitivas. Simplemente dejan que sean consideradas leyendas o invenciones. Pero, ¿qué pasaría si entre los documentos ocultos del Vaticano existiera la confirmación de que Jesús efectivamente estuvo en contacto con maestros de Oriente o con comunidades secretas? Aquí surge una pregunta inquietante. ¿Qué es más peligroso para la Iglesia? ¿Que la gente crea que Jesús no hizo nada durante casi 20 años, o que descubran que estuvo aprendiendo y recibiendo influencias de culturas fuera de Israel? Si la segunda opción fuera cierta, se abriría una ventana fascinante. Significaría que el mensaje de Jesús es aún más universal de lo que conocemos, que no solo fue producto de la tradición judía, sino que también bebió de las fuentes de sabiduría de otros pueblos, que el amor, la compasión y la justicia que predicó tenían raíces más amplias, vinculadas a un conocimiento global y no limitado a una región. ¿No sería eso una prueba más de su grandeza? Sin embargo, para una institución que durante siglos ha buscado controlar el relato y mantener un dogma unificado, reconocerlo sería demasiado arriesgado. Sería admitir que la verdad no está completamente en sus manos, y que las bases de la fe podrían expandirse de una manera que ellos no podrían controlar. La Iglesia, y en particular el Vaticano, ha demostrado a lo largo de la historia que cuando algo amenaza su autoridad, lo oculta o lo transforma. Lo hizo con los evangelios apócrifos, lo hizo con descubrimientos científicos como los de Galileo, y según muchos investigadores, también lo hizo con documentos que hablan de la vida de Jesús, más allá de lo que conocemos. Si mañana se revelara un manuscrito del Vaticano
que confirmara, por ejemplo, que Jesús estudió en Egipto los misterios de las pirámides o que aprendió de maestros espirituales en la India, el cristianismo no desaparecería. Al contrario, se ampliaría, se enriquecería con una dimensión cósmica y universal, pero lo que sí se tambalearía sería la autoridad de quienes siempre dijeron ser los únicos guardianes de la verdad. En este punto, es inevitable preguntarse, ¿qué temen tanto en el Vaticano? ¿Por qué no abrir al mundo sus archivos y permitir que la humanidad conozca por completo la historia de Jesús? Tal vez porque el silencio protege más que la verdad, y porque un misterio no resuelto mantiene a la gente bajo control, ansiosa por respuestas que solo ellos podrían dar. Pero la historia nos enseña que lo oculto siempre termina saliendo a la luz. Tarde o temprano las preguntas encuentran respuesta, y las verdades prohibidas terminan derribando los muros del secreto. Puede que hoy aún no tengamos acceso a esos documentos, pero el simple hecho de que existan tantas versiones sobre los años perdidos de Jesús nos dice que hay más de lo que se nos permite saber. Si quieres que sigamos desentrañando juntos estos misterios, te invito a suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos, donde revelaremos más secretos que el Vaticano prefiere callar. El silencio de la Biblia sobre los años perdidos de Jesús no es un detalle menor, sino un vacío enorme que ha desconcertado a teólogos, historiadores y creyentes durante siglos. Desde que Jesús aparece a los 12 años en el templo, discutiendo con los doctores de la ley, hasta que reaparece a los 30 años para ser bautizado por Juan, la Escritura no nos dice absolutamente nada. Es como si se hubiera corrido una cortina sobre casi 2 décadas de su vida. Ahora bien, ¿por qué la Iglesia no ha hecho un esfuerzo más serio por explicar este vacío? ¿Por qué se nos invita a aceptar este silencio como algo normal? Aquí es donde el Vaticano entra en escena. Como institución, siempre se ha presentado como guardián de la verdad revelada, pero al mismo tiempo como custodio de miles de documentos que nunca han visto la luz pública. En los archivos secretos del Vaticano se guardan textos que datan de hace más de 1000 años, cartas de papas, registros de inquisiciones y hasta documentos de reyes y emperadores. Muchos investigadores sospechan que allí también podrían encontrarse manuscritos relacionados con la juventud de Jesús, testimonios de tradiciones orales o incluso copias de evangelios no incluidos en la Biblia. La pregunta es inevitable. ¿Por qué no abrir completamente esos archivos al mundo? El argumento oficial siempre ha sido la protección, la conservación y el control académico. Pero en el fondo, muchos creen que se trata de un filtro para que solo un pequeño círculo de especialistas pueda acceder a verdades que podrían transformar radicalmente la fe. Pensemos en lo que significaría descubrir que Jesús, entre los 12 y los 30 años, viajó más allá de Palestina. Algunos textos apócrifos sugieren que pudo haber pasado tiempo en Egipto, donde habría aprendido misterios antiguos, el simbolismo de los templos y las artes de la sabiduría ancestral. Otros afirman que estuvo en India, estudiando con maestros espirituales, absorbiendo enseñanzas de compasión, meditación y conexión con lo divino. Y hay quienes creen que vivió entre los esenios, una comunidad judía mística que practicaba la purificación, la oración constante y el estudio profundo de la ley. Si cualquiera de estas hipótesis fuera cierta, entonces Jesús no solo fue el fruto de su contexto judío, sino el heredero de una tradición espiritual mucho más amplia. Sus enseñanzas no serían únicamente la continuación de los profetas de Israel, sino una síntesis universal de sabiduría que abarcaba Oriente y Occidente. Pero aquí radica el dilema. Para el Vaticano, admitir que Jesús fue instruido en otros lugares o que aprendió de culturas no judías sería poner en duda la narrativa de que su conocimiento era únicamente divino y directo de Dios. Sería aceptar que parte de su grandeza también vino de maestros humanos, de experiencias de viaje, de contacto con otras tradiciones. ¿Es eso una amenaza para la fe? Tal vez no. Para muchos, sería incluso un motivo de mayor admiración. Un Jesús que buscó, que aprendió,
que se expuso a otras culturas y que luego transformó todo ese conocimiento en un mensaje universal. Pero para una institución que durante siglos ha querido mantener un control férreo sobre la interpretación de la vida de Cristo, esa apertura podría ser peligrosa. Por eso el Vaticano, dicen algunos, prefiere mantener el misterio. El silencio les da poder. Si se revelara toda la verdad, las personas ya no dependerían tanto de la versión oficial. Podrían construir su fe con una base más amplia, menos controlada, más libre. Y ese es un riesgo que una institución tan jerárquica no está dispuesta a correr. No es casualidad que a lo largo de la historia se hayan ocultado o rechazado textos que podían alterar la visión oficial de la fe. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el libro de Enoc, todos fueron marginados, catalogados como apócrifos o directamente prohibidos. ¿Y si entre ellos también se escondían pistas sobre la juventud de Jesús? El silencio del Vaticano se convierte entonces en un indicio. Porque si no hubiera nada relevante en esos años, si Jesús simplemente hubiera vivido una vida común, trabajando en la carpintería de José, ¿por qué no decirlo claramente? ¿Por qué dejar que el vacío se mantenga? Es más lógico pensar que esos años ocultos contienen algo que puede incomodar, que puede romper la imagen construida con tanto cuidado durante siglos. Y lo más intrigante es que no hablamos de rumores aislados. Muchas culturas han guardado tradiciones que mencionan la presencia de Jesús en sus tierras. En India, por ejemplo, existen historias locales que hablan de un sabio extranjero que enseñaba sobre el amor y la humildad, y algunos lo identifican con Jesús. ¿Será posible que el Vaticano conozca estas tradiciones y tenga en sus archivos pruebas que las confirman? ¿Será esa la razón por la que el misterio se mantiene tan férreamente cerrado? Comparte en los comentarios. Si el Vaticano revelara mañana documentos que probaran dónde estuvo Jesús en esos 18 años perdidos, ¿cambiaría tu fe o la fortalecería aún más? La respuesta a esta pregunta nos muestra algo fundamental. El misterio no solo es histórico, sino espiritual. Lo que está en juego no es simplemente saber dónde estuvo Jesús, sino cómo entendemos su mensaje y hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar que la verdad puede ser más amplia que lo que nos contaron. Y aunque hoy no tengamos acceso a todos los secretos del Vaticano, lo cierto es que el tiempo siempre abre las puertas. Los muros que parecen impenetrables terminan cediendo cuando la humanidad está lista. Quizás no falte mucho para que finalmente sepamos qué ocurrió en esos años de silencio, y entonces el mundo de la fe se transforme para siempre. Cuando hablamos de los años perdidos de Jesús, inmediatamente surgen las preguntas: ¿dónde estuvo? ¿Con quién aprendió? ¿Qué experiencias vivió que lo transformaron en el maestro que luego estremeció al mundo? Si bien la Biblia calla, las tradiciones y leyendas que se han transmitido de generación en generación ofrecen pistas fascinantes. Y aunque la Iglesia ha tratado de desacreditarlas, la persistencia de estos relatos hace que no puedan ser ignorados tan fácilmente. Una de las teorías más conocidas afirma que Jesús pasó parte de esos años en Egipto. No sería extraño, ya que su familia ya había huido allí cuando Herodes buscaba matarlo de niño. Egipto, en ese tiempo, era un centro de conocimiento místico, filosófico y espiritual. Sus templos guardaban secretos milenarios sobre astronomía, matemáticas y religión. Se decía que quienes estudiaban allí podían acceder a un nivel de sabiduría que los convertía en guías de pueblos enteros. ¿Pudo Jesús haber regresado a Egipto en su juventud para profundizar en estos misterios? Algunos investigadores creen que sí, y argumentan que las parábolas y símbolos que luego utilizó en sus enseñanzas tienen una sorprendente resonancia con las tradiciones egipcias. La forma en que hablaba del pan de vida, la luz del mundo o la resurrección no estaría desconectada de imágenes que ya circulaban en aquellas tierras. Otra hipótesis aún más impactante lo sitúa en India. Allí, ciertas tradiciones locales hablan de un sabio extranjero que enseñaba sobre el amor, la humildad y la paz. Algunos textos antiguos mencionan a un santo llamado Isa,
que muchos identifican con Jesús. Se dice que habría aprendido de los maestros hindúes y budistas, absorbiendo enseñanzas de meditación, compasión y conexión directa con lo divino. Esto explicaría por qué muchas de sus enseñanzas parecen universales, trascendiendo cualquier frontera cultural. ¿No resulta curioso que el mensaje de Jesús sobre la compasión hacia los enemigos, la humildad y el desapego material tenga un eco tan profundo con las enseñanzas orientales? Es como si, en su juventud, hubiera recorrido un camino que lo llevó a integrar lo mejor de diferentes tradiciones en un mensaje único. Una tercera teoría lo vincula con los esenios, una comunidad judía mística que vivía en Qumrán, cerca del Mar Muerto. Los esenios practicaban la purificación constante, vivían en comunidad y dedicaban su vida a la oración, el ayuno y la espera del Mesías. Curiosamente, muchos de sus escritos, encontrados en los famosos manuscritos del Mar Muerto, tienen expresiones y conceptos que recuerdan a las enseñanzas de Jesús. Algunos estudiosos creen que Jesús pudo haber convivido con ellos, aprendiendo su disciplina espiritual y su profundo sentido de misión divina. Lo más intrigante de estas teorías no es solo su existencia, sino el hecho de que el Vaticano siempre se ha mostrado reacio a darles credibilidad. Cuando se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto en 1947, la Iglesia intentó monopolizar su estudio, retrasando durante años su publicación completa. ¿Por qué? Quizás porque en esos documentos había elementos que podían vincular a Jesús con los esenios, rompiendo la imagen de un Mesías aislado de toda influencia humana. Es como si el Vaticano supiera que abrir demasiado estas puertas significaría perder el control sobre la narrativa oficial. Y, sin embargo, el interés por estos años perdidos sigue creciendo en todo el mundo. Cada vez más personas se preguntan, ¿qué habría aprendido Jesús en Egipto, en India, entre los esenios? ¿Cómo moldearon estas experiencias su mensaje final de amor y salvación? El Vaticano guarda silencio, y ese silencio, lejos de calmar las dudas, las multiplica. Porque la verdad es que resulta poco creíble que un joven de la inteligencia y sensibilidad de Jesús haya pasado casi 20 años sin nada relevante que contar. Al contrario, es lógico pensar que vivió, viajó, aprendió y se preparó para la misión más grande de la historia. Déjame en los comentarios, si pudieras elegir, ¿dónde crees que estuvo Jesús en esos años perdidos, en Egipto, en India o con los esenios? Sea cual sea la respuesta, lo importante es que estas teorías muestran un patrón. Todas apuntan a que Jesús buscó conocimiento y se enriqueció con diversas tradiciones, y aunque el Vaticano insista en callar, el eco de estas historias sigue resonando en templos, aldeas y manuscritos antiguos. Al final, los años perdidos de Jesús no son solo un misterio histórico, sino una invitación a mirar más allá de lo que nos contaron. Tal vez, en ese silencio, se esconda la clave para entender por qué su mensaje tuvo un impacto tan universal y por qué aún hoy sigue transformando vidas en todos los rincones del planeta. Cuando observamos la historia de la Iglesia, vemos un patrón que se repite una y otra vez. Todo aquello que amenaza la narrativa oficial es silenciado, ocultado o directamente eliminado. Desde los primeros siglos del cristianismo, el Vaticano, como institución centralizadora de la fe, asumió el papel de guardián no solo de los dogmas, sino también de la información. Y en ese control absoluto se encuentra quizás la clave para entender por qué el misterio de los años perdidos de Jesús sigue sin resolverse. Uno de los momentos más decisivos ocurrió en el siglo IV, durante el Concilio de Nicea. Allí, bajo el impulso del emperador Constantino, se definió qué evangelios serían considerados inspirados por Dios y cuáles serían rechazados. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan se mantuvieron, pero decenas de textos quedaron fuera, catalogados como apócrifos o herejías. El pueblo nunca tuvo acceso a ellos y muchos fueron destruidos deliberadamente.
¿Qué contenían esos evangelios apócrifos? Algunos hablaban de episodios de la infancia y juventud de Jesús. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, recoge frases y enseñanzas atribuidas a Jesús que no aparecen en los textos canónicos. El Evangelio de la infancia de Tomás narra historias sorprendentes de su niñez y adolescencia, aunque algunas resultaban demasiado incómodas para la Iglesia, pues mostraban a un joven Jesús con un poder que todavía no había madurado. ¿No podría haber otros manuscritos que hablaran de su vida entre los 12 y los 30 años? El Vaticano ha mantenido siempre una postura ambigua frente a estos textos. Oficialmente, los descarta como no inspirados. Pero al mismo tiempo, los conserva cuidadosamente en sus archivos, lejos de las miradas curiosas. Es una contradicción llamativa. Si no tienen valor, ¿por qué guardarlos bajo llave? Tal vez porque contienen elementos que, aunque incómodos, podrían arrojar luz sobre los enigmas más grandes. No olvidemos que el libro de Enoc, otro texto excluido, habla de ángeles que descendieron del cielo y enseñaron secretos a los hombres. Durante siglos fue considerado herético, pero curiosamente aparece citado en el Nuevo Testamento. ¿Qué llevó al Vaticano a marginarlo? La respuesta es sencilla: controlar la narrativa, eliminar todo lo que se saliera del marco establecido, incluso si eso significaba silenciar pistas que conectaban a Jesús con tradiciones más antiguas y universales. Este control no se limita a los primeros siglos. En tiempos más recientes, cuando se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto en 1947, la Iglesia y el Vaticano tuvieron un rol crucial en el acceso a esos textos. Durante años, solo un reducido grupo de académicos, muchos vinculados al mundo católico, podía estudiarlos. La publicación completa fue retrasada deliberadamente, y cuando finalmente se hicieron públicos, ya era demasiado tarde. Las sospechas sobre censura y manipulación estaban más vivas que nunca. ¿Por qué tanto secretismo? Porque entre esos manuscritos había escritos de los esenios, aquella comunidad judía mística que algunos creen fue el lugar donde Jesús se formó durante sus años perdidos. Admitir un vínculo directo entre Jesús y los esenios significaría aceptar que su enseñanza no surgió de la nada, sino que tuvo raíces en tradiciones ya existentes. Eso, para la Iglesia, sería debilitar la idea de la revelación exclusiva y sobrenatural. El Vaticano ha aprendido a manejar la información como un arma de poder. Los archivos secretos no son simplemente un depósito de documentos antiguos, son una herramienta para decidir qué puede saber el mundo y qué debe permanecer en la sombra. Y mientras esos muros sigan cerrados, los años perdidos de Jesús continuarán siendo un misterio. Sin embargo, la presión aumenta. Vivimos en la era de la información, donde las filtraciones, las investigaciones independientes y los descubrimientos arqueológicos ya no pueden ser controlados con tanta facilidad. Y cada nuevo hallazgo que contradice la narrativa oficial hace que el silencio del Vaticano resulte más sospechoso. Aquí surge una reflexión importante. ¿Y si el Vaticano no solo guarda documentos sobre los años perdidos de Jesús, sino también pruebas que vinculan sus viajes a Egipto, India o Qumrán? ¿Qué pasaría si dentro de esas bóvedas se escondiera la confirmación de que Jesús aprendió de sabios de otras culturas? La fe, lejos de desmoronarse, podría expandirse. Un Cristo universal, formado por la experiencia de diferentes tradiciones, sería aún más inspirador. Pero para una institución que durante siglos ha construido su poder sobre la idea de exclusividad, esa apertura sería inaceptable. Y por eso, la decisión ha sido siempre la misma: ocultar. ¿Y tú, crees que el Vaticano debería abrir sus archivos secretos y mostrar al mundo todo lo que sabe sobre la vida de Jesús? Déjamelo saber en los comentarios. El misterio de los años perdidos de Jesús no es solo un enigma histórico, es un espejo que refleja el control, la censura y la lucha por el poder. Y mientras el Vaticano insista en callar, nosotros seguiremos preguntando, buscando y revelando, porque la verdad, tarde o temprano,
siempre encuentra el camino para salir a la luz. Imagina por un momento que el Vaticano decidiera mañana abrir sus archivos secretos. Imagina que, frente a millones de personas en todo el mundo, el Papa anunciara que durante siglos se mantuvo bajo llave la verdad sobre los años perdidos de Jesús. Documentos antiguos serían mostrados al público, manuscritos que narran viajes, aprendizajes, encuentros con sabios de Egipto, maestros de India o la comunidad mística de los esenios en Qumrán. ¿Qué ocurriría con la fe cristiana? El impacto sería inmenso. Para muchos creyentes, sería una confirmación de que la vida de Jesús no fue un misterio incompleto, sino una historia aún más rica y profunda. Sus enseñanzas cobrarían un nuevo brillo al entender que nacieron del contacto con múltiples tradiciones, que su mensaje fue el fruto de un camino espiritual universal. La fe, lejos de debilitarse, podría expandirse hacia horizontes más amplios. Sin embargo, también habría quienes lo verían como una traición. ¿Cómo aceptar que la Iglesia ocultó información durante siglos? La confianza en la institución se tambalearía, y millones de personas cuestionarían la autoridad del Vaticano. El choque entre la revelación y el dogma oficial sería tan fuerte que podría desencadenar una crisis sin precedentes en la historia de la Iglesia. Pero tal vez lo más interesante no sería la reacción de los fieles, sino las consecuencias en la teología. Durante siglos se ha enseñado que Jesús fue el Hijo de Dios enviado directamente al mundo, con sabiduría divina desde su nacimiento. Admitir que aprendió de maestros humanos o que viajó a otras culturas sería aceptar que su grandeza también tuvo un proceso de formación. Esto no disminuiría su divinidad, pero sí transformaría la forma en que lo entendemos. Jesús sería visto como un buscador, un aprendiz que se dejó moldear por la experiencia y que luego devolvió al mundo un mensaje perfeccionado por el amor y la verdad. ¿Qué implicaría esto para la espiritualidad cristiana? Por un lado, abriría una puerta inmensa. Si Jesús aprendió, entonces todos podemos aprender. Si Jesús buscó, entonces todos podemos buscar. Su ejemplo no sería solo divino, sino también profundamente humano, cercano, alcanzable. Y eso, lejos de alejar a los fieles, podría inspirar a millones a caminar sus propios caminos espirituales con más fuerza. Por otro lado, el Vaticano perdería parte del control absoluto que ha mantenido durante siglos. Ya no sería el único guardián de la verdad, porque esa verdad estaría al alcance de todos. Los documentos hablarían por sí mismos, y la gente podría interpretar la historia con libertad, sin depender de una sola institución. El impacto social sería igualmente gigantesco. Los medios del mundo entero cubrirían la noticia. Los académicos debatirían día y noche sobre los nuevos documentos. Las religiones dialogarían de otra manera, porque un Jesús que aprendió de múltiples culturas sería un puente entre Oriente y Occidente. El mensaje cristiano se volvería más universal, menos limitado, y tal vez ese sería el inicio de una nueva era de espiritualidad global. Por supuesto, el Vaticano lo sabe, y quizá esa es la razón por la que ha preferido mantener el silencio. Porque una revelación así no solo cambiaría la fe, sino que también modificaría el equilibrio de poder en el mundo religioso. No sería el fin del cristianismo, pero sí el comienzo de un cristianismo diferente, más abierto, más libre y también más difícil de controlar. Aquí surge la reflexión central. ¿Acaso no sería eso algo positivo? ¿No fue ese siempre el mensaje de Jesús, romper cadenas, abrir caminos, invitar a la libertad? Si su propia vida estuvo marcada por la búsqueda, ¿por qué temer admitirlo? El miedo, sin embargo, es un poderoso guardián, y el Vaticano parece preferir mantener intacta su imagen de custodio absoluto antes que correr el riesgo de abrir sus puertas. Pero la historia nos muestra que los secretos nunca duran para siempre. Y cuando la verdad salga a la luz, porque tarde o temprano saldrá, el mundo nunca volverá a ser el mismo. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que una revelación así fortalecería tu fe o la pondría en duda?
En cualquier caso, la pregunta que queda en el aire es, ¿qué pasará cuando la humanidad finalmente tenga acceso a esos secretos? Tal vez descubramos que Jesús no solo fue el Hijo de Dios, sino también un peregrino del conocimiento, un joven que buscó en todas partes la chispa divina para después entregársela al mundo. Y si eso es cierto, su grandeza no se reduce, se multiplica. Después de recorrer este misterio, llegamos a una conclusión innegable. El silencio del Vaticano sobre los años perdidos de Jesús no es un simple vacío histórico, es un silencio cargado de intención, un secreto guardado celosamente porque su revelación tendría consecuencias profundas. El hecho de que la Biblia omita casi 2 décadas de la vida de Jesús debería ser suficiente para despertar nuestra curiosidad. Pero cuando añadimos la actitud del Vaticano, el rompecabezas se vuelve aún más intrigante. Una institución que posee los archivos más extensos de la historia humana, que ha decidido qué textos se leen y cuáles no, que ha marcado el destino de naciones enteras. ¿Acaso no sabría dónde estuvo Jesús en esos años? El Vaticano guarda más de 80 kilómetros de documentos, muchos inaccesibles para el público. Entre ellos podrían encontrarse relatos, testimonios, copias de evangelios, incluso registros de culturas que mencionaron a un sabio extranjero llamado Isa, Yus Asaf o Jesús. Esos textos podrían confirmar que durante su juventud viajó a Egipto, a la India, o convivió con los esenios. Y si el Vaticano lo sabe, ¿por qué calla? La respuesta más lógica es clara, porque la verdad incomoda. Reconocer que Jesús aprendió de maestros humanos, que buscó sabiduría en diferentes culturas, que se formó en caminos espirituales diversos, pondría en cuestión siglos de enseñanza oficial. Y aunque eso no debilitaría su figura, sí cambiaría para siempre el rol de quienes se han proclamado guardianes exclusivos de su historia. Pero el tiempo está cambiando. La humanidad ya no se conforma con respuestas a medias. El acceso a la información, los descubrimientos arqueológicos y la creciente conciencia espiritual hacen que cada vez más personas exijan saber lo que realmente ocurrió. El Vaticano puede retrasar la verdad, pero no detenerla. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos preparados para esa revelación? Porque cuando se sepa, y tarde o temprano se sabrá, la fe de millones será sacudida. Algunos sentirán miedo, otros perderán confianza en las instituciones, pero muchos más encontrarán una fe renovada. Una fe que no depende del control de un edificio en Roma, sino de la experiencia viva de un Jesús que buscó, aprendió y entregó al mundo un mensaje universal. Imagina el día en que los documentos ocultos del Vaticano salgan a la luz. Los titulares recorrerán el mundo. Las iglesias se llenarán de debates. Los teólogos revisarán siglos de doctrina. Y los creyentes en todas partes sentirán que se ha abierto una puerta que permanecía cerrada desde hace 2 milenios. Ese día, la historia cambiará para siempre. Y lo más extraordinario es que no será el fin de la fe, sino un nuevo comienzo. Porque Jesús, lejos de reducirse a una figura limitada, se expandirá como el símbolo universal de la búsqueda humana de lo divino. Su vida se convertirá en el mayor ejemplo de que todos podemos aprender, crecer y alcanzar lo eterno. El Vaticano puede haber callado durante siglos, pero ya no puede detener la pregunta que arde en el corazón de millones. ¿Dónde estuvo Jesús entre los 12 y los 30 años? Esa pregunta es más fuerte que cualquier muro, más persistente que cualquier silencio, y seguirá persiguiendo a la historia hasta que la verdad se revele. Y cuando llegue ese día, comprenderemos que la grandeza de Jesús no se limita al misterio de lo divino, sino también a la humildad de haber sido un buscador como nosotros. Que su mensaje no fue solo revelación, sino también experiencia, y que el amor que predicó se nutrió de todos los rincones de la humanidad. Por eso, si quieres seguir descubriendo estas verdades ocultas y formar parte de esta comunidad que no teme hacer preguntas, te invito a suscribirte y compartir este video. Juntos mantendremos viva la búsqueda que el Vaticano prefiere callar.
porque los secretos no duran para siempre. Y tarde o temprano, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz.